Hablemos de datos, episodio 22. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Muchas veces los seres humanos somos demasiado pretenciosos al creer que el razonamiento lógico y el razonamiento matemático es una cualidad exclusiva de nuestra especie y que pues tenemos el triunfo evolutivo porque eso nos pone en la cima de la pirámide señalada sobre el dominio del planeta. Supongo que pues algunos de los lectores ya han escuchado sobre la inteligencia propia de algunos animales como los perros, como los delfines, como los chimpancés. Incluso que pues me imagino, no sé si algunos de ustedes han escuchado de algunas especies de loros que saben contar hasta 5, saben contar hasta 6, hasta 10 incluso, y saben reconocer los colores, y que incluso saben realizar operaciones aritméticas básicas como la suma. Sin embargo, pues estas casualidades han sido atribuidas a seres que tienen un alto desarrollo evolutivo. Pero nos queda una pregunta y es, ¿será un insecto capaz de contar? ¿Será capaz de sumar? Pues bien, las abejas, estos amigos del planeta, son más inteligentes de lo que parece. Después de escuchar este podcast tendríamos más cuidado en decirle a alguien cerebro de insecto, ya que al parecer esto está muy lejos de ser un insulto. Así que, sin más ni más, hablemos de abejas. La evolución de las especies ha sido un muy largo experimento de la naturaleza de ensayo y error, y hasta donde sabemos solo ha ocurrido en un lugar del universo, este planeta. Los organismos unicelulares dominaron este planeta más o menos unas 3/4 partes del tiempo que lleva de existencia. Pues digamos que después de que empezaron a evolucionar, empezamos lo que podríamos llamar una guerra evolutiva. Cada especie evoluciona con el tiempo para tratar de imponerse sobre las demás formas de vida. Solo los más fuertes sobreviven, y con el pasar del tiempo, pues los más débiles desaparecen. Hace algunos millones de años, la evolución creó unos seres inmensos, dotados de colmillos y de garras, y con la fuerza suficiente para dominar el mundo. Y sí, estoy hablando de los dinosaurios, esos majestuosos reptiles como quizás nunca se volverán a ver, y sin embargo su imponente tamaño fue en parte responsable de su propia desaparición. Durante los 165 millones de años que dominaron la Tierra, no pudieron desarrollar la inteligencia suficiente para evitar ser exterminados por una amenaza que provenía fuera de este mundo. Así que, pues la naturaleza aprendió de este detalle y desarrolló seres menos grandes, menos fuertes, pero con cerebros más evolucionados. Seres que en pocos miles de años han logrado lo que no hicieron los dinosaurios en millones: mirar a las estrellas y convertirse en la primera especie en crear estrategias para evitar su propia extinción. Los seres humanos hemos prolongado nuestra esperanza de vida más allá del doble. Cuando la especie humana estaba naciendo tenía una expectativa de 30 años, vamos por encima del 80. Los seres humanos somos gigantes. Volamos más alto que cualquier pájaro, corremos más rápido que cualquier gacela. Podemos levantar y mover objetos más pesados que lo que podría hacer cualquier elefante. Y hemos empezado incluso a exterminar males invisibles, como lo son los virus, como la viruela que ya no existe. Somos seres poderosos, pero nada indica que seamos los reyes de la creación. Nosotros, nuestra especie, es solo un eslabón en la cadena evolutiva. Puede existir en el futuro una amenaza desconocida para nosotros en este momento y para la que no estamos preparados. Está ahí, listecita, avanzando hacia nosotros. Lleva grabada en su frente la fecha de nuestro exterminio como especie humana. Y entonces llegará otra forma de vida que parece ser la que domine el mundo. Y pues existen algunos candidatos muy interesantes para esa posición. Están los felinos. Los felinos me llaman mucho la atención. Las hormigas, los indestructibles osos de agua de los que les hemos hablado o hemos escuchado hablar muchas veces. Y por supuesto, los del tema de este podcast, las abejas. Su simpleza, en apariencia, representa al mismo tiempo su fortaleza. Su principal enemigo somos nosotros, los seres humanos, que las estamos sacando de sus hábitats nativos para crear nosotros zonas habitables y zonas de cultivo, que insertamos especies nuevas que son depredadoras en sus ecosistemas, o que simplemente fumigamos los lugares donde ellas viven y mueren de ellas miles, millones, a cada instante. Pero, pues como estamos hablando de las abejas, vamos a decir que no por eso van a dejar de ser seres admirables. Poseen un sistema social organizado bastante exitoso. Tienen una harta dedicación al trabajo, que entre otras logran polinizar, es decir, hacer que sean fértiles, que produzcan la mayoría de las plantas del planeta. Y aunque nos parezca mentira, las abejas saben de aritmética, pueden sumar y restar cantidades simples. Pero bueno, ¿cómo hacemos los humanos para saber que las abejas suman?
Durante el año de 2018, la Universidad de Melbourne, en Australia, desarrolló un curioso experimento y nos permitió probar esa capacidad que tienen las abejas. El experimento en sí puede ser muy sencillo, ahora que lo vemos, que consistía en tener un túnel en forma de Y. Tenía una parte inicial, una cámara por donde podrían entrar las abejas. A esa voy a llamarla la cámara inicial. De la cámara inicial se podía pasar a una segunda cámara. Y esa segunda cámara tenía una entrada y dos salidas. En cada salida había un espacio al lado de la salida para colocar una imagen en la que se podían colocar unas tarjeticas y las tarjeticas tenían unas figuritas, punticos o flores o bueno, lo que uno quisiera. Y las tarjeticas tenían entre 1 o 6 flores. ¿Qué tenía que hacer la abeja? Entraba por la cámara inicial, pasaba a la segunda cámara que le voy a llamar la cámara de decisión y cuando pasaba a la cámara de decisión tenía que tomar una de las dos salidas. Y lo que hicieron los del experimento fue que si cruzaba por la zona o por más bien por la puerta que estaba marcada con la tarjeta de menor valor, recibiría un estímulo positivo, por ejemplo, agua azucarada. Bastaron solo unas pocas sesiones de entrenamiento y los resultados fueron más que asombrosos. Sin importar cuántos elementos eran, si en uno habían 3, en el otro habían 5, o si habían 2, en el otro habían 8, o lo que hubiera, siempre, o si estaban a la izquierda o a la derecha, siempre las abejas sabían cuál cantidad era menor. Así que, pues si ya sabían cuánto eran las cantidades y cuál era mayor que la otra, dijeron pasemos a un nivel de complejidad mayor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la cámara inicial, aquella primera que teníamos allá, que parecía que en esencia no la habíamos utilizado para nada, vamos a colocarle al lado de la salida de esa cámara inicial y antes de pasar a la cámara de decisión, dos tarjetas. Las dos tarjetas van a tener diferentes elementos. Si los elementos son del mismo color, esos debían sumarse, pero si son de diferente color, debían restarse. Vamos a poner un ejemplo. En una tarjeta tenía 3 elementos, 3 punticos, y en la otra tenía 2 punticos. Esto sucediendo todo en la cámara inicial. La abeja llegaba a la cámara inicial, tenía la oportunidad de ver las tarjetas, había 3 en un lado, 2 en el otro, y pasaba a la segunda cámara, que era la cámara de decisión. En la cámara de decisión, al lado de cada una de las dos salidas que tenía la cámara de decisión, había una tarjeta, una por ejemplo con 5 elementos y otra con 4 elementos. Y pues si la abeja sabía sumar, debía coger por el lado por donde estaban los 5 elementos, 3 más 2. Si se equivocaba y cogía por el otro lado, no recibía ningún estímulo positivo, no recibía su premio. Y así entonces se iba mirando. Entraban las abejas a la primera cámara, miraban las tarjetas, si eran de color igual sumaban, si eran de color diferente restaban, pasaban a la segunda cámara que era la cámara de decisión. Al lado de cada salida de la cámara de decisión había una tarjeta, una con la respuesta correcta, otra con la respuesta incorrecta, y pasaban a buscar la salida. Solo el lado de la respuesta correcta, sin importar si era izquierda o derecha, porque se cambiaba varias veces, era donde se encontraba el premio. Los porcentajes de aciertos siempre fueron superiores al 80% con un bajo nivel de entrenamiento. Para creer que la cosa no sucedía por azar o pues que habían otros elementos que hacían que la respuesta positiva no se influyera por esto, obviamente que la Universidad de Melbourne tomó todas las precauciones, todas las medidas que podríamos decir para garantizar dentro del método científico que garantizaran que el único estímulo diferente que tenían las abejas eran las tarjetas en la cámara inicial que tocaba sumar o restar y las tarjetas en la cámara de decisión que indicaban cuál era la respuesta. Ustedes dirán, pues sí, muy inteligente la abeja, pero la cosa no para acá. Hay un concepto numérico que a los seres humanos nos costó muchos siglos aprender y que ya que ahora que lo conocemos nos cuesta bastante enseñárselo a los niños. Para los niños no es tan fácil entenderlo. Y se trata del concepto del cero. El cero era desconocido para los egipcios, era desconocido para los griegos, desconocido para los romanos, para los chinos, para los mayas. La primera vez que vemos hablar del cero ya estamos en el siglo VII de nuestra era. Es decir, llevamos más de 3.000 o 4.000 años de civilización. ¿Qué pasaba con las abejas? En la cámara inicial se colocaban dos tarjetas del mismo color, digamos una con 3 punticos azules y otra con 3 punticos amarillos. Por lo tanto, había que restar. Cuando pasaban a la segunda cámara, que era la cámara de decisión, entonces había una tarjeta con algún número de puntos y otra, que era una tarjeta en blanco. La abeja debía seleccionar, obviamente, donde no se encontraban elementos, entendiendo el cero como ausencia de elementos. Y, obviamente, la abeja aprendió. Es decir, que tenemos aquí un segundo aspecto que no se estaba manejando por los humanos y que las abejas conocen y es el concepto de el vacío, del cero. O sea que estas pequeñas obreras saben contar, saben que una cantidad más grande que otra, saben hacer sumas, saben hacer restas, obviamente básicas, no nos van a resolver la conjetura de Goldbach las abejas, para los que no lo recuerden están en 2 podcasts anteriores, pero sus logros no se restringen solo a la aritmética. Recordemos que la aritmética es la rama de la matemática que habla de los números. ¿Y por qué digo que no se restringe la aritmética? Porque las abejas también saben de geometría, que es la rama de la matemática que habla de las formas. Y quizás cuando nosotros hablamos de abejas y quizás cuando ustedes leyeron el título de este podcast, lo primero que se les vino a su mente fueron varios elementos asociados a las abejas.
los zumbidos, los aguijones, las franjas de color café y amarillo, pero quizás una de las asociaciones que más tenemos todos relacionadas con una abeja es la imagen de un panal. Es una rejilla formada por hexágonos donde ellas crían sus larvas. Para los que quizás no lo conozcan, un hexágono es una figura geométrica de 6 lados, y si todos sus lados miden lo mismo, se llama un hexágono regular. Bueno, a finales del siglo XX, nosotros los humanos descubrimos que una rejilla formada por hexágonos es la forma más eficiente de distribuir un espacio plano. Es decir, que nosotros no teníamos que utilizar rejillas formadas por cuadrados, las famosas cuadrículas o por triángulos, sino que la mejor figura y la más eficiente para el uso de un espacio es el hexágono. Se emplea actualmente en el uso, por ejemplo, de celdas eléctricas o en los espacios que se utilizan para almacenamiento, ya que es mucho más eficiente en cuanto a materiales de construcción, en cuanto a rigidez de la forma y en cuanto a eficiencia, ya que no deja huecos entre los espacios. Si yo hiciera, por ejemplo, una rejilla formada por esferas, me van a quedar espacios entre las esferas. Con los hexágonos no va a pasar eso. Los humanos lo descubrimos al final del siglo pasado, pero las abejas lo sabían hacía millones de años. Ya para finalizar y no extenderme mucho con este podcast, está la conocida danza de las abejas. Una forma muy interesante que tiene una abeja exploradora de contarle a todas sus hermanas de colmena, porque todas son hijas de la misma mamá, donde se ubican campos cubiertos de flores con néctar. Para ello, ¿qué hace la abeja exploradora? Ir haciendo figuras en forma de 8, y la inclinación y la dirección de estas figuras señalan la ubicación del campo, ubicando como punto de referencia la posición del sol. Pues al ver esto resulta muy asombroso imaginarse que un ser que es en apariencia, ya lo dije, tan indefenso, tenga una vida tan compleja. Y eso que aquí solo estoy hablando de las capacidades de razonamiento matemático de las abejas, pero pues son un éxito en la ingeniería, en la ecología, en la sociología y muchísimo más. Nosotros a veces en nuestra prepotencia pecamos de ingenuos al creer que somos la especie dominante del planeta. Les digo algo, si las abejas dejaran de existir, no sabemos cuál es el costo económico que representaría para los humanos polinizar todas las flores del planeta. ¿Sí? En cambio, si los humanos dejáramos de existir, las especies de abejas crecerían, aumentarían y se desarrollarían. Así que, ¿cuál es la especie dominante? Por hoy les dejo la recomendación de que seamos amigos de las abejas, antes de que la evolución se encargue de hacer que ellas comiencen a entender los conceptos de probabilidad y pongan en evidencia la fragilidad de nuestra especie, de la humanidad. Y bueno, ya con esto me despido por el día de hoy. Si les gustó este programa, los invito a que se suscriban y a que escuchen los demás episodios de mi podcast Hablemos de Datos. Lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Búsquenlo así, Hablemos de Datos. Con su ayuda espero llegar cada vez a un número mayor de oyentes. Hablemos de Datos es el podcast de Numero, mi proyecto de emprendimiento en asesorías en todo aquello que tenga que ver con información. Hay muchas maneras de contactarme. A través del correo numerum@gmail.com, numerum tal como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Y también en las redes sociales habituales. Termino por contarles que el día de hoy continuamos con la Masterclass Gráficos Impresionantes en Excel. Si deseas ser partícipe de esta actividad que es totalmente gratuita, contáctame y te diré cómo hacerlo. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.